Bienvenidos a Susurro del Corazón, donde cada historia es un latido, donde el amor no solo se expresa con palabras, sino que se siente en el silencio entre ellas. Esta es la historia de Emily y John, una historia no escrita en la riqueza ni en el destino, sino en el silencioso coraje de dos corazones que se atrevieron a amar más allá de lo que el mundo permitía. Emily vivía en un pequeño pueblo acunado entre campos dorados y suaves colinas. Sus ojos tenían el color del cielo matutino, su risa el sonido de la lluvia después de una tormenta. No poseía lo que el mundo llama riquezas, pero tenía algo mucho mayor, bondad y la capacidad de soñar. John, por otro lado, nació en la comodidad, hijo de una familia que medía el valor en monedas y apellidos. Lo tenía todo, excepto paz. Sus días estaban llenos de expectativas, sus noches de preguntas sobre quién era realmente. El destino no pide permiso. Una mañana, en el mercado impregnado del aroma a pan recién horneado y flores silvestres, sus miradas se cruzaron, dos extraños, dos mundos colisionando. No fue un trueno ni un relámpago, fue algo más suave, como una brisa que de repente te detiene, recordándote que estás vivo. Lo que comenzó como una simple conversación se convirtió en algo que ninguno de los dos podía explicar. En sus risas, el tiempo desapareció. En su silencio, encontraron comprensión. Era como si el universo mismo se acercara, susurrando, aquí están, las almas destinadas a encontrarse. Pero el amor, como el mundo a menudo demuestra, no está exento de un precio. Cuando se encuentran corazones de mundos diferentes, la sociedad traza sus fronteras. Los ricos y los pobres, los poderosos y los olvidados. El amor no ve esas líneas, pero la gente sí, y la gente puede ser cruel. Sin embargo, en toda gran historia de amor, hay un momento en que dos almas deben decidir, ¿nos rendimos al mundo el uno al otro? Emily y John eligieron el amor, no porque fuera fácil, sino porque era real. Y en los tranquilos campos, bajo las estrellas que pertenecen a todos, hicieron promesas que el mundo jamás podría romper. Esta no es solo una historia sobre enamorarse, es sobre lo que sucede después. Cuando el amor es puesto a prueba por el orgullo, la distancia, el tiempo y el destino. Es sobre el tipo de amor que no se desvanece, sino que se transforma. Así que, cierra los ojos. Escucha no solo con los oídos, sino con el corazón. Porque algunas historias no están hechas para ser contadas en voz alta. Están hechas para ser susurradas. La mañana se derramó como oro líquido sobre el pueblo. La primera luz besó el rocío que reposaba sobre las briznas de hierba y el mundo despertó en un suave silencio. Emily caminaba descalza por los campos, el dobladillo de su sencillo vestido de lino rozando las flores silvestres. En sus manos llevaba una cesta de pan para el mercado, pero en su corazón llevaba sueños que no tenían precio. Cada amanecer se sentía igual, y a la vez diferente, otro día de esperanza envuelto en sencillez. La cabaña de su familia se encontraba al borde del prado, humilde pero llena de risas y amor. El suave tarareo de su madre flotaba desde la ventana de la cocina y la tos de su padre le recordaba por qué trabajaba tan duro. Emily creía que la felicidad no se medía en oro, sino en bondad, en pequeños actos que tejían la vida. Esa mañana, el aire olía a lluvia, las nubes flotaban perezosamente sobre las colinas y el sonido del río resonaba como una canción que solo el pueblo conocía. Emily se detuvo junto a un grupo de margaritas blancas, sus favoritas, y cerró los ojos. Algún día, susurró al viento, veré el mundo más allá de estos campos. El viento pareció responderle con un suave suspiro. Al otro lado del mismo prado, un carruaje pasó rodando, tirado por caballos tan blancos que parecían tallados con la luz de la mañana. Dentro iba John, el joven heredero de la familia Aldan, cuyas tierras se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Llevaba el peso del privilegio con una discreta inquietud. Para los demás, lo tenía todo. Para sí mismo, solo tenía preguntas. ¿Acaso cada vida debe estar escrita antes de comenzar? Le preguntó una vez a su tutor. El hombre sonrió cortésmente, pero no dijo nada. Las expectativas eran el lenguaje de su hogar. La libertad, una palabra susurrada pero nunca vivida. Cuando la rueda del carruaje chocó contra una piedra oculta, se detuvo bruscamente cerca del campo donde estaba Emily. Los caballos relincharon, asustados, y John bajó para calmarlos. Fue entonces cuando la vio, una chica de pie, bajo la luz del sol, con el cabello color trigo y los ojos que reflejaban el azul infinito del cielo. Por un instante, el tiempo se detuvo, Emily se giró, sorprendida. ¿Está bien, señor?, preguntó, con voz suave pero firme. John asintió, aún cautivado por algo que no podía explicar. La rueda simplemente chocó contra una piedra. Nada grave. Tiene suerte, sonrió levemente, mirando a los caballos. A veces, el camino nos recuerda que debemos ir más despacio. Sus palabras flotaron en el aire más tiempo del debido. Él se encontró sonriendo también. ¿Siempre hablas con los desconocidos con tanta sabiduría? Emily bajó la mirada, apartándose tímidamente un mechón de pelo de la oreja. Solo cuando los desconocidos parecen haber olvidado cómo escuchar.
Ese simple intercambio, una chispa disfrazada de conversación trivial, se convirtió en el comienzo de todo. El cochero de John arregló la rueda, pero John no subió al carruaje de inmediato. Quería quedarse, preguntarle su nombre, saber por qué sus palabras sonaban como la verdad que había estado buscando. «Soy John», dijo finalmente Emily, respondió ella. «Vivo cerca del río, entonces quizás el río me traiga de vuelta aquí», dijo en voz baja, casi para sí mismo. Ella rió, una risa ligera y espontánea, como el sonido de campanillas de viento. Quizás sí se marchó esa mañana, pero su corazón no lo siguió a casa, los días se convirtieron en semanas. Pero John encontraba excusas para regresar, un paseo para inspeccionar las tierras, un paseo junto al río, una pregunta sobre flores que no necesitaba respuesta. Emily, curiosa pero cautelosa, lo recibía con calidez y asombro. Hablaban de libros, de las estrellas y de lo que significaba ser libre. Una tarde, mientras el sol se teñía de oro, John preguntó, «¿Con qué sueñas, Emily?» Ella miró hacia el horizonte. «Con vivir una vida que sienta como mía», dijo. Con amar sin miedo, él estudió su rostro, dándose cuenta de lo raro que era escuchar tanta honestidad. ¿Y si el amor viniera con miedo? Entonces amaría de todos modos, susurró ella. Los campos se mecían a su alrededor como si la tierra misma suspirara. Esa noche, John no pudo dormir. La vela de su escritorio se consumía lentamente mientras repasaba el día en su mente. Su sonrisa, sus palabras, sus ojos que no se fijaban en su nombre. Por primera vez, se sintió visto, no como un heredero, sino como una persona. Y en su pequeña cabaña, Emily también estaba despierta. Recordaba su amabilidad, la forma en que la escuchaba, la forma en que su risa había suavizado algo dentro de ella. No sabía dónde la llevaría, solo sabía que su corazón había empezado a susurrar su nombre. En el silencio que los envolvía, el amor había echado raíces discretamente. La mañana se derramó como oro líquido sobre el pueblo. La primera luz besó el rocío que reposaba sobre las briznas de hierba y el mundo despertó en un suave silencio. Emily caminaba descalza por los campos, el dobladillo de su sencillo vestido de lino rozando las flores silvestres. En sus manos llevaba una cesta de pan para el mercado, pero en su corazón llevaba sueños que no tenían precio. Cada amanecer se sentía igual. Y a la vez diferente, otro día de esperanza envuelto en sencillez. La cabaña de su familia se encontraba al borde del prado, humilde pero llena de risas y amor. El suave tarareo de su madre flotaba desde la ventana de la cocina y la tos de su padre le recordaba por qué trabajaba tan duro. Emily creía que la felicidad no se medía en oro, sino en bondad, en pequeños actos que tejían la vida. Esa mañana, el aire olía a lluvia. Las nubes flotaban perezosamente sobre las colinas y el sonido del río resonaba como una canción que solo el pueblo conocía. Emily se detuvo junto a un grupo de margaritas blancas, sus favoritas, y cerró los ojos. Algún día, susurró al viento, veré el mundo más allá de estos campos. El viento pareció responderle con un suave suspiro. Al otro lado del mismo prado, un carruaje pasó rodando, tirado por caballos tan blancos que parecían tallados con la luz de la mañana. Dentro iba John, el joven heredero de la familia Aldan, cuyas tierras se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Llevaba el peso del privilegio con una discreta inquietud. Para los demás, lo tenía todo. Para sí mismo, solo tenía preguntas. ¿Acaso cada vida debe estar escrita antes de comenzar?, le preguntó una vez a su tutor. El hombre sonrió cortésmente, pero no dijo nada. Las expectativas eran el lenguaje de su hogar. La libertad, una palabra susurrada pero nunca vivida. Cuando la rueda del carruaje chocó contra una piedra oculta, se detuvo bruscamente cerca del campo donde estaba Emily. Los caballos relincharon, asustados, y John bajó para calmarlos. Fue entonces cuando la vio, una chica de pie, bajo la luz del sol, con el cabello color trigo y los ojos que reflejaban el azul infinito del cielo. Por un instante, el tiempo se detuvo. Emily se giró, sorprendida. ¿Está bien, señor?, preguntó, con voz suave pero firme. John asintió, aún cautivado por algo que no podía explicar. La rueda simplemente chocó contra una piedra. Nada grave. Tiene suerte, sonrió levemente, mirando a los caballos. A veces, el camino nos recuerda que debemos ir más despacio. Sus palabras flotaron en el aire más tiempo del debido. Él se encontró sonriendo también. ¿Siempre hablas con los desconocidos con tanta sabiduría? Emily bajó la mirada, apartándose tímidamente un mechón de pelo de la oreja. Solo cuando los desconocidos parecen haber olvidado cómo escuchar. Ese simple intercambio, una chispa disfrazada de conversación trivial, se convirtió en el comienzo de todo. El cochero de John arregló la rueda, pero John no subió al carruaje de inmediato. Quería quedarse, preguntarle su nombre, saber por qué sus palabras sonaban como la verdad que había estado buscando. «Soy John», dijo finalmente Emily, respondió ella.
Vivo cerca del río, entonces quizás el río me traiga de vuelta aquí, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Ella rió, una risa ligera y espontánea, como el sonido de campanillas de viento. Quizás sí se marchó esa mañana, pero su corazón no lo siguió a casa, los días se convirtieron en semanas. Pero John encontraba excusas para regresar, un paseo para inspeccionar las tierras, un paseo junto al río, una pregunta sobre flores que no necesitaba respuesta. Emily, curiosa pero cautelosa, lo recibía con calidez y asombro. Hablaban de libros, de las estrellas y de lo que significaba ser libre. Una tarde, mientras el sol se teñía de oro, John preguntó, ¿con qué sueñas, Emily? Ella miró hacia el horizonte. Con vivir una vida que sienta como mía, dijo. Con amar sin miedo, él estudió su rostro, dándose cuenta de lo raro que era escuchar tanta honestidad. ¿Y si el amor viniera con miedo? Entonces amaría de todos modos, susurró ella, los campos se mecían a su alrededor como si la tierra misma suspirara. Esa noche, John no pudo dormir. La vela de su escritorio se consumía lentamente mientras repasaba el día en su mente. Su sonrisa, sus palabras, sus ojos que no se fijaban en su nombre. Por primera vez, se sintió visto, no como un heredero, sino como una persona. Y en su pequeña cabaña, Emily también estaba despierta. Recordaba su amabilidad, la forma en que la escuchaba, la forma en que su risa había suavizado algo dentro de ella. No sabía dónde la llevaría, solo sabía que su corazón había empezado a susurrar su nombre. En el silencio que los envolvía, el amor había echado raíces discretamente. Los días siguientes transcurrieron sumidos en el silencio. Donde antes reinaba la risa, ahora solo quedaba la preocupación. Emily lo sentía en el aire, en los ojos de John, en la forma en que dudaba antes de cada promesa. El amor seguía allí, intenso y tierno, pero también la desaprobación del mundo, que los oprimía como una sombra que se negaba a disiparse. Una tarde gris, John llegó a su cabaña. Tenía la ropa mojada por la lluvia. Le temblaban las manos al tomar las suyas. Emily susurró, me han amenazado con desheredarme. Todo, la tierra, la herencia, mi casa. Ella lo miró con los ojos llenos de amor y tristeza. ¿Qué harás? Les dije que no me importaba, pero dijeron que si me caso contigo, lo perderé todo. El corazón de Emily se partió con cada palabra. Quería decirle que no importaba, que el amor era suficiente, pero vio el miedo en sus ojos, no por él, sino por ella. John dijo suavemente, no puedes perder tu vida por mi culpa, Emily. Tú eres mi vida. Las palabras resonaron en la pequeña habitación como una oración y una maldición. Quería creerlas, quería dejarlo luchar, pero sabía que el amor no podía florecer en una casa construida sobre la ira y el rechazo. Se dio la vuelta, las lágrimas recorriendo silenciosamente sus mejillas. Quizás sea mejor que lo dejemos antes de destruirlo todo. ¿Dejarlo? Su voz se quebró. Emily, no digas eso. No puedo verte luchar contra la gente que te crió. No puedo ser la razón por la que pierdas tu hogar. Tú no eres una razón para perder, Emily. Tú eres la razón por la que vivo. Él intentó abrazarla, pero ella retrocedió. Su cuerpo temblaba como si su corazón la estuviera desgarrando en dos. Por favor, susurró. No lo hagas más difícil. La lluvia comenzó a caer con más fuerza afuera, golpeando el tejado como 1000 palabras no dichas. Permanecieron allí en silencio, dos almas atrapadas entre el amor y la supervivencia. Finalmente, Emily susurró, vete a casa, John. Quizás el tiempo lo arregle todo. Él quería negarse, quedarse, luchar, pero sus lágrimas fueron más fuertes que su orgullo. Se dio la vuelta y salió a la tormenta. Cada paso que daba alejándose de ella se sentía como caminar sin latido. Esa noche, Emily se sentó junto a la ventana, mirando la lluvia. Cada gota le parecía un recuerdo, su risa, su mano entrelazada con la suya, las promesas susurradas bajo el sauce. Apoyó la frente en el cristal y susurró, por favor, que sea feliz. En su habitación, a kilómetros de distancia, John estaba de pie en la oscuridad, empapado por la tormenta. Las palabras de sus padres aún le resonaban en los oídos. Estás echando tu vida a perder por una chica pobre. Algún día nos agradecerás que te hayamos salvado de este error. Pero no se sentía salvado, se sentía vacío, como si el mundo le hubiera arrebatado algo sagrado y lo hubiera destrozado. Escribió una carta a Emily esa noche. Aunque las lágrimas emborronaban la tinta de Emily, si el mundo se interpusiera entre nosotros, aún así encontraría la manera de volver a ti. Pero por ahora, haré lo que me pides. Esperaré, lucharé en silencio. Y si el destino es amable, nos encontraremos de nuevo bajo las mismas estrellas que nos vieron enamorarnos. Ella leyó esa carta una y otra vez, recorriendo sus palabras con la punta de los dedos como si tocara su alma a través del papel. Cada palabra se sentía como una promesa y una despedida a la vez. Los días se hicieron más largos, el aire más frío. Emily se volcó en el trabajo, cuidando a su padre enfermo, ayudando a los vecinos, ocultando su dolor tras suaves sonrisas. Pero cada vez que pasaba por el prado, le dolía el pecho. Las flores que antes admiraban ahora se marchitaban bajo la escarcha, como si lloraran con ella, y John intentó vivir la vida que se esperaba de él.
Asistía a cenas familiares. Se ocupaba de los negocios, fingía sonreír, pero sus pensamientos siempre se dirigían a ella. En habitaciones abarrotadas se sentía solo. En sus sueños aún oía su risa, suave, distante, inalcanzable. Una noche, incapaz de soportarlo más, cabalgó de nuevo hasta su casa. La luna estaba pálida, los campos silenciosos. Emily abrió la puerta, sorprendida y temblando. John exhaló. ¿Por qué estás aquí? Porque no puedo vivir así, dijo. No puedo fingir. Ella negó con la cabeza, las lágrimas cayéndole sin control. No puedo seguir haciéndote daño. No me haces daño, susurró él. Es el mundo el que me lo hace, pero prefiero sufrir contigo que vivir sin ti. Ella le acarició el rostro con las manos frías pero tiernas. Yo prefiero que vivas, aunque eso signifique vivir sin mí. El silencio que siguió fue más pesado que la tormenta. Quería discutir, suplicar, hacerla cambiar de opinión, pero vio la verdad en sus ojos. Se abrazaron por última vez, con los corazones rompiéndose al unísono. Cuando él se fue, la noche lo engulló por completo, y cuando la primera luz del amanecer acarició el pueblo, Emily susurró al viento: adiós, mi amor, hasta que el mundo vuelva a ser amable. Las estaciones pasaron como páginas de un libro olvidado. El prado, que una vez floreció con sus risas, ahora permanecía en silencio. Las flores silvestres, meciéndose como fantasmas de lo que alguna vez fue. Emily se quedó en el pueblo, con las manos ocupadas, pero el corazón siempre anhelando a través de una distancia invisible. Cuidó de su padre hasta su último aliento, sus lágrimas cayendo no solo por él, sino por todas las cosas que había perdido y que nunca había dicho. Cada mañana, caminaba hasta la colina que dominaba el valle, aquella donde John le había dicho por primera vez que la amaba. Allí, contemplaba el amanecer y susurraba buenos días, como si él pudiera oírla. Los aldeanos hablaban con cariño de ella, de lo valiente que era, de lo desinteresada, de lo dulce. Pero ninguno de ellos sabía con qué frecuencia se quedaba junto a la ventana por la noche, con los dedos apoyados en el borde de aquella vieja carta, leyendo las mismas líneas una y otra vez. Si el destino es amable, nos encontraremos de nuevo bajo las mismas estrellas que nos vieron enamorarnos. Los años pasaron, como siempre ocurre. Su cabello creció, sus ojos se volvieron más sabios. El mundo cambió, las carreteras se ensancharon, llegaron caras nuevas, las casas viejas se derrumbaron. Pero su corazón permaneció atado a un solo recuerdo. A un solo hombre. John también cambió, aunque no de la manera que él hubiera deseado. Hizo lo que su familia le pidió. Se convirtió en el hombre que ellos querían que fuera. Pero el fuego, que una vez ardió con fuerza dentro de él, se convirtió en cenizas. Trabajó sin descanso, construyendo una vida de comodidad pero no de alegría. La gente lo llamaba exitoso. Decían que era afortunado, admirado, respetado. Pero cada cumplido le sonaba vacío. A altas horas de la noche, se sentaba junto a la ventana de su estudio, con una copa de vino intacta a su lado, mirando las estrellas. Y siempre, siempre pensaba en ella. A veces, cuando el mundo estaba en silencio, aún podía oír su voz, suave, temblorosa, diciendo: por favor, no lo hagas más difícil. Nunca se casó. Les dijo a sus padres que no podía encontrar a la persona adecuada, pero en realidad ya la había encontrado una vez perfectamente, y la idea de reemplazarla le parecía una traición. Escribió cartas, aunque nunca las envió. Empezaba una, volcaba su corazón en ella y luego se detenía a mitad de camino. ¿Y si me ha olvidado?, pensaba. ¿Y si ahora es más feliz? Y sin embargo, en su pequeña cabaña, Emily también escribía, a veces para él, a veces para sí misma. Palabras que nunca envió, pequeños fragmentos de la vida que aún llevaba dentro. Me pregunto si todavía caminas por los campos, si el viento aún suena como mi nombre. La vida transcurría con ritmos tranquilos. Los años se fundían unos con otros como pinceladas en una acuarela. Suaves, indistintos, hermosos y dolorosos a la vez. En la 12ª primavera, desde que se separaron, Emily regresó al viejo prado. El sauce seguía allí, más viejo ahora, con sus ramas cayendo como cabello gris sobre una tierra arrugada. Se sentó debajo, cerrando los ojos. Lo prometiste, susurró con una leve sonrisa. Todavía te creo. En ese mismo instante, a kilómetros de distancia, John viajaba en un carruaje, atravesando el campo por negocios. Sus ojos se posaron en la ventana, y por primera vez en años, vio el mismo sauce erguido contra el horizonte. Algo se removió en su pecho. Una atracción, un recuerdo, un susurro. Detenga el carruaje, dijo de repente. El cochero parpadeó, confundido. Señor, deténgase. Ahora. Las ruedas aminoraron la marcha. John bajó, sus botas pulidas hundiéndose en la tierra húmeda. El aire olía a lluvia y a flores silvestres. Igual que aquel día de hacía tanto tiempo, caminó hacia el campo, con el corazón latiendo con fuerza, cada paso como un latido que despertaba de un largo sueño. Emily, aún bajo el árbol, oyó el crujido de pasos. Por un momento pensó que era solo el viento jugando de nuevo, pero entonces levantó la vista. Del tiempo se detuvo. Él estaba mayor, su rostro marcado por los años y el dolor.
pero sus ojos seguían siendo los mismos. John se quedó inmóvil. El aire pareció desaparecer de sus pulmones. Emily exhaló como si pronunciar su nombre fuera suficiente para devolverle la vida. Ella se levantó lentamente, con los labios temblando. John dio un paso vacilante hacia adelante, luego otro. Los años que los separaban se desvanecieron, 12 inviernos, 12 primaveras, todo desaparecido en un instante. Se quedaron allí, a centímetros de distancia, ambos temiendo que hablar pudiera romper el hechizo. Finalmente, ella sonrió entre lágrimas. Encontraste el camino de vuelta. Nunca dejé de intentarlo, susurró. El viento los envolvía, trayendo consigo el aroma a lluvia y esperanza. Permanecieron en silencio durante un largo rato. No necesitaban hablar. Su silencio lo decía todo. Te extrañé. Te esperé. Valió la pena. La cámara se alejaría lentamente, mostrando una toma general de dos almas de pie bajo el mismo sauce que había sido testigo tanto de su amor como de su dolor. Y sobre ellos, el cielo se abrió en un estallido de luz. Emily y John estaban de pie bajo el sauce. El viento acariciaba suavemente su cabello y su ropa, como si el mundo contuviera la respiración. Habían pasado 12 años, y sin embargo, allí estaban, dos corazones que nunca se habían soltado del todo. Emily dio un paso adelante lentamente, con las manos temblorosas al extenderlas hacia las de él. Yo nunca dejé de pensar en ti, susurró, incluso cuando dolía, incluso cuando parecía imposible. John le apretó las manos con fuerza, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Yo tampoco. Todos los días, a todas horas. Te amaba, y esperé el momento de poder encontrarte de nuevo. El silencio se cernió entre ellos por un instante, cargado de recuerdos, arrepentimientos y el peso de los años. Las ramas del sauce se mecían como un guardián, protez del mundo exterior, un momento íntimo, libre de juicios, intemporal, pero tus padres, la voz de Emily tembló. ¿Qué pasa con ellos? No quiero que tu vida se llene de dolor por mi culpa. Él negó con la cabeza lentamente, con determinación en la mirada. Emily, he aprendido que la vida es demasiado corta para vivir buscando la aprobación de los demás. Tengo mi trabajo, mi propia casa, mi propio camino. Ya no necesito su bendición. Lo que necesito eres tú. Se le cortó la respiración. 12 años de anhelo, de tristeza silenciosa, de miradas furtivas y cartas no enviadas, todo volvió de golpe en un instante. ¿De verdad? ¿Lo dices en serio? Preguntó con la voz quebrada. Lo juro, dijo, apoyando suavemente la frente contra la suya. Tú eres mi felicidad, Emily. Siempre lo has sido. Siempre lo serás. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero esta vez no eran solo de tristeza. Eran de amor recuperado, de corazones que por fin podían volver a latir juntos. Él la abrazó, sosteniéndola como si quisiera compensar todos los años que habían pasado separados. Y ella se aferró a él, sintiendo la misma calidez que había sentido bajo el sauce la primera vez que habían reído juntos. Tenemos tanto por lo que vivir, susurró John en su cabello. Tenemos una vida que construir juntos. No me importa la riqueza, ni los apellidos, ni los juicios. Solo me importamos nosotros. Emily sonrió entre lágrimas, una sonrisa suave y radiante que hablaba de esperanza renacida. Entonces, estemos juntos, dijo. No como mundos aparte, no como corazones frágiles, sino como dos personas que nunca dejaron de creer en el amor. El cielo pareció responder. La luz del sol se abrió paso entre las nubes, pintando los campos con tonos dorados. Los pájaros cantaban a lo lejos, y el río brillaba como hilos de plata bajo el sol de la mañana. Por un breve instante, el mundo fue perfecto. Pasaron el día caminando por el prado, hablando de todo y de nada. John le contó los años que había esperado, las dificultades que había soportado, las noches que había pasado escribiendo cartas que nunca envió. Emily compartió historias del pueblo, de las penurias que había afrontado y de las pequeñas alegrías que habían mantenido vivo su corazón al anochecer. Regresaron a su cabaña, tranquila y pequeña, pero llena de calidez. John le ayudó a encender el fuego y se sentaron juntos, con las manos entrelazadas, los corazones finalmente en paz. Podemos empezar de nuevo, dijo suavemente. No como el chico y la chica que se conocieron en los campos, sino como las personas en las que nos hemos convertido. Más fuertes, más sabios, listos para lo que la vida nos depare. Emily asintió, apoyando la cabeza en su hombro. Aunque el mundo no sea amable, nosotros seremos amables el uno con el otro. Eso es suficiente. Se abrazaron al caer la noche, las estrellas brillando en lo alto como testigos de un amor que había sobrevivido a las tormentas, la distancia y el tiempo mismo. Sabían que aún habría desafíos. Siempre los habría. La vida rara vez permite que el amor exista sin pruebas. Pero ahora, sus corazones estaban unidos. Se habían elegido el uno al otro, a pesar de los años de dolor y separación. Habían perseverado, y esa perseverancia había hecho que su amor fuera más fuerte, más luminoso. El verdadero amor nunca muere, susurró John. Solo espera el momento adecuado, respondió Emily. Y bajo el viejo sauce, donde antaño se habían mezclado risas y lágrimas,
Dos almas que habían vagado muy lejos la una de la otra finalmente se encontraron, la cámara se alejaría lentamente, el prado amplio e infinito, el río resplandeciente, el sauce meciéndose suavemente, un símbolo de que el amor, cuando sobrevive a las pruebas del mundo, se vuelve eterno, y en algún lugar la suave brisa llevó consigo las palabras de su promesa, susurradas entre ellos y el universo, juntos, pase lo que pase. Y así, su historia se detiene, aunque no termina. De Emily y John, dos almas que se atrevieron a amar contra la corriente del mundo, nos recuerdan que el amor no siempre es fácil, no siempre es amable, no siempre se recompensa de la manera que esperamos. Sin embargo, es una de las fuerzas más hermosas que podemos conocer. A veces, el amor exige paciencia, valentía y la silenciosa resistencia de corazones separados por las circunstancias. A veces, nos pide que crezcamos, que esperemos, que mantengamos la esperanza incluso cuando todas las señales sugieren rendirse. Y a veces, en esos raros y milagrosos momentos, regresa a nosotros de maneras que se sienten a la vez inesperadas e inevitables. Hoy, al cerrar el capítulo de Emily y John, reflexionemos sobre las lecciones que nos deja su historia. El amor no es una posesión, es una elección. Cada día, cada momento, cada decisión es una oportunidad para honrar el corazón de otra persona, protegiendo la integridad del nuestro. Emily eligió proteger a John del conflicto. John eligió honrar a Emily esperando, resistiendo y finalmente, regresando cuando pudo ofrecerle su corazón por completo. Su historia también nos enseña que la vida rara vez es un camino recto. El mundo está lleno de reglas, barreras y juicios que a menudo intentan separar el amor. Pero cuando el amor es genuino, no se rompe, se dobla, se estira, espera, sobrevive. Incluso cuando las circunstancias separan a dos personas, el corazón recuerda. El corazón mantiene viva la luz. El corazón nunca olvida de verdad. Los corazones de Emily y John nunca estuvieron separados, incluso cuando los años se interpusieron entre ellos. Y en esa silenciosa devoción vemos el verdadero poder del amor. No exige perfección, no insiste en la satisfacción inmediata y nunca cuenta las horas de separación. Al dejarlos ahora, de pie bajo el sauce, vemos un amor que ha madurado. Un amor tierno y resiliente a la vez. Sentimos el dolor de los años de separación y nos regocijamos en los momentos de reencuentro. Entendemos que la vida no siempre nos concede el amor de la manera que esperamos, pero siempre deja espacio para la esperanza y, a veces, para los milagros. Si su historia te conmovió, que te sirva de recordatorio para atesorar los pequeños y tranquilos momentos de tu propia vida. Habla con sinceridad, sigue tu corazón y protege el amor que hace que tu espíritu se sienta vivo, porque al final son estos momentos las palabras susurradas, las caricias tiernas, las promesas cumplidas, los que dan sentido a la vida. La historia de Emily y John es un testimonio del poder de la paciencia, del coraje del corazón humano y de la resiliencia del amor verdadero. Y aunque su camino no fue fácil, aunque el mundo los desafió a cada paso, perseveraron, no porque la vida fuera perfecta, sino porque se eligieron el uno al otro, día tras día, a pesar de todos los obstáculos. Aquí, en Susurros del Corazón, creemos en estas historias silenciosas pero poderosas. Historias que te conmueven, que te hacen reflexionar, que te recuerdan que el amor no solo se trata de alegría, sino también del coraje para afrontar las tormentas juntos, no, a veces, por separado, y de regresar a él cuando sea el momento adecuado. Si esta historia de Emily y John conmovió tu corazón, compártela. Compártela con alguien a quien quieras. Que su historia inspira a alguien a aferrarse al amor, incluso en los momentos más silenciosos. Y si quieres seguir viajando con nosotros a través de historias que conmueven el alma, historias de valentía, amor y esperanza, recuerda suscribirte. Como la suave brisa que lleva susurros por los campos. Tu apoyo ayuda a que nuestras historias lleguen a corazones en todas partes. Y al hacerlo, te conviertes en parte de este viaje. Parte de un mundo donde el amor siempre vale la pena esperar. Donde los corazones perseveran y donde los susurros pueden cambiar vidas. La historia de Emily y John ha terminado, pero perdurará en nuestros corazones para siempre. Porque el amor, cuando es verdadero, nunca muere. Y tampoco mueren los recuerdos que deja. Gracias por escuchar, gracias por sentir, y gracias por permitir que tu corazón viaje con nosotros.